Baisha papa, eisha papina, coina na me ayuma, aguruma ñande de programa mi, pen de programa entero, vete a pejar, guajira máquina, atorar, que cuera, ven aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coro del abogado, departamento de Itapua, vive peina, yeputazo, yima, penendibey, ambos asoma, peme, vete abrazo, rompe espalda, por imbaba, peisha, yahari, yima, ese. Edición número 429 de Caajatorar que fuera más 595-985-162-975 Haya Hamashupe Juan capítulo 12 Yequema 13b Ñeñe Puruma 1b Juan Yequema versículo 2 de Juan capítulo 13 Lomita te imagina abuye que entero vete va ve Ñeimema abete envía por oripe abuye que ve pastor Sergio ve con NG Mozarambia de Gina Pea Coñan de programa mi oya piejina entero vete redes sociales Harupi Pecha veí oya poñan de Vejina pe video milla upian mañana de Facebook pe YouTube na umbrena hoy ni me Telegram pe sistema radio WhatsApp vive ni me imagina Facebook pe o parpi ha MPM amigo ñan de kwa pa y tema lo mitagina ya pesa mo ni putu entero año mañana ya ha pe ako ñan mañana ya tira hoy un día pa la carreta del reino del todopoderoso. Te vaina. Aunque llegue a veita pisacuera, mamá Mozarambia en el enviapo por pie de redes sociales, rupibe, el tema, hoy el tema fuerza que ánimo, ya ese llama ese y na edición número 500 ya esa estaba ahí el todopoderoso permitía ya de hoy que allá de pe tu miña de tingwaibi ya de allá putu ahí putu sí hoy putu ya de allá putu espíritu aire ya tu ya ahora mi yanquila hoy por techo como que repete mi palabra del mismo valendo allá de allá te cobella eso que yo allá a un bobo venían de evitan vaya por todo puta grabación misma de más yo pe ahí como muy comba no te hago ya y basta y ahí también lo mitad pitaña de recuerdo en duda y loina pero digo ya de vida y nada ya puti 429 edición de Caajatorar. Bueno, te imagina. Sí, amigo. Y esto, aparece por animar. Sí, aparece acá mensaje de. Sí, yo le conocí a este amigo. Sí, y con N más. Increíble, de muerte súbita. Manón de malomita. Bueno, por lo menos algo así, allá la partida, la muerte. Pero por lo menos alguno muere durmiendo, o sea. Ahí la vamos a traer o sufrir, pero el tema es que estamos en un tiempo de mortandad, y que Yahweh tenga piedad, misericordia y nos conceda. Tome eñan de tomo yo apuñan de eñan de putuja, tome eñan de kobe, barete, a to multiplicañan de la defensa, ñan de cuerpo, me antes a esto es yaguatán, me antes a esto es tallar de copen barete, hermano querido. La ñan de gente, ya ñan de jehui, a gente ya depende, tanto tenga la ciencia médica, lo que sea, no le ven mañana de coanga, no, ya, no entre por y ciencia médica, coanga, uno ve ya ni upeama. A ver, ya viví sobrenaturalmente en el maya de con la vida. Ya ayudé con ñan de usted, te ve todo esto mañana de ejemplo, poranja, ñan de familia, cuera mi mire. Esa y fuerza los hermanos, cuera. Bueno. Y que estamos entonces, Juan capítulo 13, verso 2 de lado. Más 595-985-162-975. Vayan de Pumburí, Pepilla Pamo, ahí, mañana palomita. Pembula pende mensajito, mi pende ahí, pure pende opiniones, refutaciones, preguntas, na umbrena hoy. Apea pembu se mío mana ya apea billetera personal, me puse mío un giro de ofrenda mío, putino miga, toda mucha ya avanzada ya.
Y ahí cobeo con ya carusel lo mitad. Ay, ay, ay. Esteban. Y es a mí. Sí, ayer Puruina. Ya de como 5 grupos nuevos. No son grupos nuevos, son. Ya repasar ya de nuevo Juan capítulo 1 viejina. Sí, es que Ucrania tuvo a responder PMAP. Esa pregunta de Juan capítulo 1 no es para este programa. El pean oñande ya responder tamo pe grupo Jape y me Jape. Pero Juan capítulo 13 es sí Jaime güey. Sea pregunta para el programa, no. Ese es capítulo 1. Se pregunta para el programa Yahana sube a capítulo 13 billete en donde octubre, Pepe sí. Vea con uno ve ya pipe grupo de Imejape. Quiere decir que sea ahí un Pepe. A Pepe ya pi acá vos dijiste en el capítulo 1 Erecuripea Moa Ape Peisa Coisa Moisa. No entendés por ahí, no. Hay que poder explicar otra vez. Bueno, Pepe ya ni monguetama Pepe grupo. Bueno. Apea no entiendo por qué el versículo 1 de Juan 13 espera Emma vea bien quieta y esa a mí vean y tema a ver no entiendo por qué el versículo 1 dice antes de la fiesta de Pascua está haciendo explicar y me cuejera y en el verso 2 dice que ¿qué dice? Ya cenaban en la fiesta de Pascua. No entiendo por qué el versículo 1 dice antes de la fiesta de Pascua. El versículo 2 porque tú ya cenamos. Espera vio la tema. Bueno. Y esa mi 13 1 tío va esa de Reina Valera y antes de la fiesta, sí. A ver, cierto, o sea, a ver, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo el Mesías que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Jape osenaya vejina, upe angaipa satán ya omoima y corazón Juda corazón entrega Hanwa Yashua vea con Judas a Ejina Iscariote Simón Raúl y cuando cenaban como el diablo ya había puesto sí y versículo 1 de y antes de la fiesta de Pascua sabiendo versículo 2 venga tú ya vehículo y cuaje y antes habla tú yo nada más bueno ya tendrán a los hermanos cuera que antes que nada ya todos los sucesos narrados en la escritura eran de todos los días. Siempre ya topaste algún suceso en algún versículo que ocurrió y puede ser que 1, 2, 3 versículos maten donde otro lado o ocurrir más unos cuantos días o unos cuantos meses después allá. Y vaya a en cuenta, pero en este caso, por ejemplo, que andas ahí en la caso, o sea, en este caso, antes de la fiesta de Pascua, y pesa porque sinceramente ya entender se aplica para el tema BM Guriba ese tema la fiesta de Pascua pea muamba el tiempo poñe purú según la Torá, la instrucción y mandamiento del Padre. La Pascua inicia el 14 de abril, primer mes bíblico, van de mandoaba oñe puruina con el sacrificio del cordero a la media tarde, las 3 de la tarde, eso 12, 1, 6 el padre pasa allí porque había cañilo y tal apeaco hoy pues juega cuela peruana hoy puro y tío hizo cuajina la cuajina pero vamos a tratar de explicar esto peaco fiesta oñe puruina la Pascua tiene que ser el 14 o sea 14 días del primer mes que sería mes de Aviv allá bueno a las 3 de la tarde para la Pascua pepe hora oye ya por la oye yucana la ovechami
pero ahora oñe semana pujare, pero la calendario israelita ve, bíblico ve, pujare, o sea, hoy quiero ve cuarajú, ya otro día más oñe puno, daja eveima el 14 upa, ñanden de la yeyesarea pa, porque ñande por ejemplo el 14 a las 3 de la tarde, bueno, a las 10 de la noche el 14 y China, a las 12 hay oñe cambia, no, la calendario bíblico y hasta hoy día en el calendario de los judíos, también es así, se cuenta así los días. O sea, hoy que cuarajú oñe por un lado día, al otro día hoy que ve un día. ¿Entendés? Entonces, para votar por anduina pe grupo harbe y me harbe vina pe entender por ahí no ya explicar y jamás pues no la ya muy poco te y a ver la ñande audio pues allá. Entonces jaengo allá realmente ya estábamos o celebrar el 15 pujare. Pues el 15 pujare oñe cena, pues a la cena de Pesaj. O sea, que se consume el sacrificio de la ovejita que se mató el 14 a las 3 de la tarde. Bueno, ese es el mandamiento. Pero ese pio el Mesías o consumita el 15 pujare la ovejara inga o ya pota la cena. Porque, por dos motivos. Uno, porque representa la oveja del sacrificio. Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Jaupape oveja, oye yucana a las 3 del 14. Justamente esa hora él muere. El 14 de abril. O manoja ahora y te oye yucaja ahora la oveja a mí. Jaoma 9. El 14 a las 3 de la tarde. Amba esa pícola el 15 oye pota la cena. Entonces o adelanta upe recordatorio porque indica tu hay oí porque oí la oveja ñande yara ovejara y o manoa jala ñande transgresión de la ley de pecado de transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Upe y antes de la fiesta de Pascua uno ve no ya puede pujare el 15 pujare pero ya puede él hizo ya la noche del 14 piopea. Sí. Bueno, entonces al otro día ella oña problemaba. Sí, y ahí muere. Entonces doña Poi la primera hora del 14 oye puga. Allá. Y él tenía que hacer a la tarde. Y él hizo la primera hora. Hoy coraje y que miende. Ya por la hice. O adelantar. Porque diga tú, año el 15 voy a ver. Porque ya tenía que morir. Porque él era el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. A la misma hora que se sacrificaba el cordero de Pascua, el Pesaj, en el templo, esa misma hora él estaba expirando. Ahora te ves, lloró la humanoina. Esa es la profecía. Yo digo ese Juan Curi, este es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces por eso es que ya en el versículo 2 vos le encontrás al Mesías que dice que está cenando. O sea, versículo 1 antes de hija, versículo. Entonces de ella no al pie la letra. Ella pico antes de hija antes de la fiesta, que sí que endaja ahí el 15. Amba ella pico y no, abe ya el 15 más. O sea, tenía conjundipa, ¿por qué? Porque él hizo antes. Porque ella tomó ahí el 15 pujare hoy. Y ella pone pecha el mandamiento. Peja es la verdadera celebración de la Pascua, es la verdadera celebración de la. Ya es en las congregaciones cristianas, oye, eso es Santa Cena. Los católicos le llaman Eucaristía, ya. Entonces, pero se le transformó todo, porque ese, ¿qué es lo que se estaba haciendo acá? El Mesías recordaba ese paso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y que Omanombaguri ira tenon de cuera egipcio guacuera, hasta ira tenon de gua Israel guano manoi, porque oveja rubui orecocuri hokene pene mandu apa ya mombe upama guacuejeguri. Aupeante ko araja cuera uero mandu añande ko angaitepe abei. Ñande ya yeje ama sube porque upape recordatorio de la cena del Pesaj, ñande ya esa que el Mesías o cumplir paitema la o cumpliera proféticamente, ñande introducir ñande muingue en el nuevo pacto
ape oñe cumplir la nuevo pacto y te hago ABC peaco ayapo ape oñe cumplir tam ya yero ya venían de ese y que está la nuevo pacto. Esa es la sangre de la alianza nueva allá que se da más por el perdón de su pecado ya apay como pico en la alianza nueva el pacto renovado hoy más pico y mandó a padre Jeremías 31 33 haré un nuevo pacto y el todopoderoso oye potajala y pueblo ni allá como itajay ley corazón. Entonces en ese momento el Mesías lo que estaba diciendo es bueno, ¿y qué tal el nuevo pacto realmente? Oye, Robia hubiese dejé, ahora Robia hubiese peaco sacrificio si allá pojaina es por el nuevo pacto, por el perdón de pecado. Oye, Robia hubiese dejé a Cherureje, ¿sí? O le cota la mandamiento y corazón en el nuevo pacto, piqueta. Y algo otra forma de cada religión, cada congregación, o ya pose haisha uta haisha, ya po algunos ya po jugo ire, algunos ya po masita leve, otro o ya po vino con mezclado con jugo, otro con gaseosa, porque anda ahí hoy cometín nada porque no se entiende esto. Porque el problema es que todo el mundo no oye ven sepamos no oye la ley oye po hay. No, ese una vez al año nomás se hace. Hasta ahora Israel celebra una vez al año. No sé por qué las congregaciones cristianas lo celebran cada vez que se le antoja, porque ese tiene su fecha. Y más todavía Guillapota en memoria del Mesías, él lo celebró cumpliendo esos mandamientos. Allá. Oye, pues en su tiempo establecido. No hizo cada 8. No, él no dijo cada 8, cada 15, cada que se le antoja que hagan esto. No, hacer eso en memoria del Mesías. ¿Por qué? Porque él representaba el cordero de Pesa que moría el 14. Quiere decir que hay una fecha que se tiene que hacer eso. O sea, orero y celebrado, pero orero ya puede pensar. Haya una orela ataque. Va, eres para judaizante que te haga. No entendéis ahí, deje que ellos nos juzguen, pero nosotros no les jugamos a ellos. Oreco pea pecharo yapó porque pea corecó la fecha, hermano. No. A ver, indica tú y ore juzgas que nadie le juzgue por comida, por bebida, por fiesta nambrena, por luna nueva. O sea, oye, pine y otro lado. ¿No entendéis? Hoy puro hay para el versículo. Y bueno, ahí ya está. Y todo eso se puede ir tocando en Catuya ya en Mongueta, mi punto bíblico de la grupo Javelomita. Pero allá de con la grupo de estudio. Pepe ya aclara por una cuamba, porque a ver, por ejemplo, ya toca pata mía, ya sé, allá en el versículo ya a otro lado, y que ya sé. Bueno, entonces entendemos, va a lo escuadra. Va a para ir la primero y antes de la fiesta de Pascua, aplica tu ya Satanás, ya hoy quema gato porque ya o sea no. Bueno. Preguntan si por qué si Satanás estaba allí pudo resistir la presencia del Mesías, si el Mesías estaba con Judas con el Mesías y los demás apóstoles. Se dice que Satán no resiste la presencia. Bueno, el tema es lo siguiente. El Satán que entró en ya le mi ponamina a ver dos ellos le pregunta cuando cenaban, sí, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ape o cenaya vejiquei pe Satanás angaipa o moima haweisa Judas corazón pe entrega jamás al Mesías o moima haweisa Judas Iscariote a Ejina Simón. Bueno, y cuando omoímos a Weisha Guaranime pasado a ver, pero a ver tamaño mi bimben va a durante la cena, como el acusador ya había puesto, no dice que en ese momento Satanás estaba con ellos ahí, que un demonio estaba ahí ya interpretaron a la yalea, compañero. Aún la Reina Valera ahí, cuando cenaban como el diablo ya había puesto. Y esa mi latinoamericana, vea. Eso, 13.
estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Ombo ama la uso inemo kueina me pillaba, o sea, ya antes de la cena ya estaba eso, la idea, el propósito, el proyecto de entregar al Mesías ya estaba ya oima. Sí, ya Lamberú Ombo Amara es a Coanga hoy cocho y la usó Pepe. No es que en momento por Wiki Lamberú pillaba ahí talonita. No es que ahí está debido el Satán, entró un demonio, qué sé yo, Hatim Bayor Quillapau, Apundi, cual la mesa Pepe. No. Y antes de hoy imagina y treima. Ya esa, ya la malo pensamiento, ya ahora un paitemo ahí, ya estaba ya listo para disparar nomás ya. Boca púa, a veces se roja para cargar para morir. Bueno, a ver, y es decir que Judas podía sacarse de la mente el entregar al Mesías, ya que dice que él tenía ese mal pensamiento. Pregunto. Entero, oye, qué oportunidad. No solamente Judas, todos somos pecadores, queridos compañeros. Por ello te dije, y ese nunca anda pecay. Hay catu y pusan a mimi. Ya con y de pupela yeser hará la capacidad de hacer el mal. La decisión de tomar, la capacidad de tomar la decisión y hacer el mal. La decisión de tomar el mal o tomar el bien. Ya hago la ñande peca. A ver, ya decidí iba a ir, ya transgredí la ley. Porque ya la voluntad del Padre es ya violar la ley. Pecado es violación de la ley primera de Juan 3:4. Antero vea peja oportunidad. Pensamiento va ahí o upejina ñande ya ñande conciencia va por ani que no que jaque no anire mañeitei anire perseguietei anire uetei anire hecaitei es pilladio van a venir lugares. Ya el Padre en su infinita misericordia o me oyen de ti don natural, sí, por su misericordia, por no ya hay te la pecado, pero ni ustedes no están penando. Algunos ya perdieron su conciencia hoy, ya no pilla ahí más en supongo normal más de mala violar las leyes. Entonces sí, él podía arrepentirse, todos tenemos esa capacidad, podía haber desistido. Pero ya como ya es agüecha coco el todopoderoso puede ir para oír la corazón. Entonces ya que las ya pota oír no ya arrepentimos ahí oír de gurí por lo menos bueno ya se llama en todo hasta ordenamos en la pea el Mesías ve todo elegía ahí que todo eso oye cumplir el propósito porque peamos no cambiamos ahí. O sea, porque el propósito de entregar al Mesías no se cumplió con otros apóstoles porque ellos no iban a hacer eso. Entonces cumplían la propósito y mandan a alguien muy la malandro y no ni arrepentiría y que tú no ni arrepentirse retobado o sea y que tú no esa para upiñan de rúa ahí oye cuál cabe hoy cuál esa para uno. Bueno, a Pepe aprende acá costuve con de la ñera y no primero Pepe con las achatán primero un vapo. Pepe de posee la primera posesión que Shatán te va a hacer es o mandarla de pensamiento o ya ordenando y la de pensamiento iba a ir a más de penal pero ella pobre hago lean justamente coco ve pastor Sergio ya puede explicaciones y no ve la tentación de que no proviene de Yahweh. No uy nada ella de ya ya poca de esta vez ahí la demonio metí espíritu y yorquilla pala o andi cutucutu ella pues la mayor es el 90% de las malas decisiones y de violar la ley lo tomamos nosotros mismos. Entonces mañana de nada Santiago 1:13-15 a ver estudio de Santiago ya pues hay una pastor Sergio importante ella en domingo a ver parte de a pues veis pues claro y te iba pues goñandeñan de pensamiento la upaja tepe mitana hoy que hay una vez cuñarieve de mal pensamiento upean de alimenta y te ino cacuaja pues ve hoy cochila hanga ella pues la iba ahí a una cela mitad una cela
una cela pecado. Upea Santiago, o sea, upeape oñe puru ina vene a cambio de malos pensamientos, upebe ese compañero la yetuirua, upebe la guerra, upebe la mayor batalla de Yapuara, ondicta bodo que macete rastrillo asada en bepotique garrote nambrena, ella tuiró que se, muy como ella tuiró, esa bella guayuru, pesa. No, pues no se daña pendemos, hay de pecado, no, ya como hay resistía auxilio, padre, hasta el último dañero de Yuku a padre, lo están cuando ya puedo ir, y entregante más. Tómame, llévame, y de moverle pecado, ay, ya perdemos, ni yo te digo, oye, pecado hoy. Ay, pero mientras ya respiras, ya de COVID, ya de oportunidad, abogado tenemos por si pecamos, ya Joshua Hamashiach. ¿Por qué hay un abogado? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, obvio. Va, pero hay abogado. Porque hoy leyes, oye, transgredía. Es abogado, ñande defender, porque ñande ya viola la ley. O es que ñande la forma, ya ñande rute tepo, no ñande juzgar culpable. Entonces, la abogacía, es el sacrificio. Ese sigue en pie hasta que él venga. Ahí está trabajando su abogacía. Apoyan de dejela y sacrificio lupibe. Y también intercediendo por nosotros en nuestras oraciones. Y así también y arrepentí a su teíamos y me hemos en cuenta ya violaba y la ley y apoyo y ya peca. Entonces a ella de ahí o interceden de ahí. A pedir más y sacrificio todavía. Upea oye, eso es el abogado allá. Bueno. Se puede. Yesami a veces y un ejemplo en la Torah de que se puede desistir aparte de justo Abañe, Santiago 1:13-15, aparte de Santiago 1:13-15, en la Torah como pega todo para Génesis 4:6-7. Upepe ñanderute teoñe eguri peo yuca sea cueña hermano ve Caimbe yuca cueña hermano sí y por nada más sube la oima o que me ina y sube la ella posee algo de por ahí no human de piarina ani que nada o sea hay tiempo pero que me oyen bo y mal yande upepe es utama ese me te mal la palabra. Famoso paraguayo, bichutana, y hay que llevar ahí, ya entendés ahí lo que quiere decir es patearle los traseros allá. Bueno, entonces, ahí hay que patearle los traseros al, oye, pues ya vende conciencia o qué me entonces, oyucate mi hermano, yo la aviso, anique. Que pea ella, ponamos, pues en señores, donde pean de ella de marcar, tan pea donde hicieron orama, porque pean con anga de oportunidad. Entonces a todos nos viene esa oportunidad, anda, ahí va solamente a el que le mató a su hermano, siempre puede ver versículo era en cuenta, está en Génesis 4:6-7. Caín. Hemos yo ayudo Santiago 1:13-15 y bueno, ahí nos damos cuenta que todos teníamos oportunidad. El problema es el orgullo bueno, el mismo Yengo Judas a Abel lo veo de oportunidad, pero no ni uno no ya puse acá y la voz del padre hablando en la conciencia, obedecieron sus malos pensamientos, no escucharon la advertencia, no endui la papá guasuñe eso para traer la conciencia, traer el espíritu, sí. Bueno, o ya por vivir la voluntad del satán, del mal pensamiento del adversario que está enseñando hoy ya crea ya de cacotilla de. Bueno, pese ya muy ya pues viene envía poco estoy ahora igual lo mitad ahí te digo me ya pues acá ve a ella ya primero tú por coña de envía por mí a que entero a ver ya pues acá yo era muy con Evo hañan de rume es muy de pete cobe entonces este hoy te pendero WhatsApp entero a ver va este pona la pues que nada shalom bendiciones.